AM con Beatriz Lugo, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Buenos días, amigos de Globovisión, feliz martes para todos, bienvenidos a su programa AM. Bueno, comenzó junio y con este mes inició también la época de lluvias en Venezuela, precipitaciones que generalmente se extienden hasta los meses de agosto y septiembre. ¿Cómo prepararnos para esta temporada? ¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos? Bueno, hablaremos sobre este tema. Está en el estudio Helio Pimentel, él es primer teniente de bomberos, especialista en seguridad. Bienvenido, Helio. Hola, Bea, gracias a ti por la invitación y por supuesto a toda esa gente que sintoniza AM por Globovisión. Bueno, comenzamos todos el día con muchísima lluvia, pero antes de entrar en esta materia, quiero hablar rápidamente sobre ese calor tan intenso, esas altas temperaturas que todos sentimos durante marzo y abril. ¿Nos estaban preparando entonces para la lluvia? Es cierto que, bueno, a mayor temperatura, mayor riesgo de que hayan sismos. Excelente pregunta. De hecho, fíjate que es una realidad del cambio climático y el hecho del gran calor que hubo este año. De hecho, no sé si te fijaste o supiste que Río de Janeiro registró una récord de calor en toda su historia. Sensación térmica de 60 grados Celsius. Y haces una pregunta interesantísima porque esto es un mito. Recientemente tuvimos un sismo que se percibió en gran parte del territorio venezolano. Afortunadamente no fue de gran magnitud ni de gran intensidad, que son dos cosas diferentes, pero no hay relación entre el calor y los sismos. Si así fuera, en Maracaibo temblaría todos los días. O con estos calores pensaríamos que hay sismos o terremotos todos los días. No hay ningún tipo de relación entre el calor que puede estar haciendo o los terremotos. Lo que sí es importante es recordar que Venezuela es un país sísmico, vea. Vivimos sobre una serie de fallas geológicas, de esa unión de la placa del Caribe, de la placa suramericana. Es importante que estudiemos, que leamos sobre este tema de sismos y que desde ya comencemos a prepararnos. Bueno, hablamos de las altas temperaturas, ahora sí vamos a entrar en materia. Temporada de lluvias comenzó. Antes de hacer mis preguntas, quiero que juntos escuchemos el pronóstico del INAMED. Excelente. Venezuela amanece con áreas nubladas, con lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica. Al noreste de Bolívar, Monagas, oeste de Guárico, Aragua, Miranda, Distrito Capital, La Guaira y Zulia. El resto del país se aprecia nubosidad fragmentada, algunas zonas parcialmente nubladas. En horas de la madrugada y la mañana se espera actividad convectiva generadora de lluvias y chubascos en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, norte de Amazonas, Anzoátegui, oeste de Guárico, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, este de Apure, oeste de Falcón y Zulia. El resto del país con nubosidad fragmentada. En horas vespertinas y nocturnas se estima un aumento de la precipitación en la mayor parte del territorio nacional, produciendo precipitaciones de intensidad variable, siendo más intensas y frecuentes en zona de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, norte de Monagas, Guárico, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Llanos Occidentales, oeste de Falcón, Andes y Zulia. Acumulados pluviométricos entre 5 y 20 milímetros, máximo de 65 milímetros en los Andes. En cuanto a las temperaturas mínimas de 8 grados Celsius en zonas montañosas de Mérida y máximas cercanas a los 38 grados Celsius al sur de Monagas, oeste de Tamacuro y noreste de Bolívar. Oleaje oscilando entre 1 y 1.5 metros de altura en toda la línea costera del país. Bueno, podemos afirmar entonces que hoy será un día lluvioso en casi todo el país, que en la tarde a lo mejor para un poco la lluvia, pero que en la noche se vuelven a sentir precipitaciones. ¿Qué podemos esperar durante toda esta temporada? La lluvia viene acompañada de descargas eléctricas, muchas fallas en la electricidad. Hoy Caracas amaneció, registrando bastantes fallas en el suministro eléctrico. Bueno, Bea, como siempre lo primordial es que nosotros hagamos identificación de peligros y amenazas. Es decir, en mi casa, en mi comunidad, ¿cuáles son esas amenazas de inundación, de deslave, de deslizamiento, de desbordes de ríos, de quebradas?
dónde construyo, cómo construyo. Incluso tú acabas de mencionar algo fundamental, las instalaciones eléctricas. No solo las del cableado público de Corpoelec, que definitivamente una caída de un poste o algo por el estilo puede representar una amenaza, sino también internamente, en mi casa, en mi apartamento. A veces hemos visto situaciones que incluso por el tablero eléctrico está bajando la lluvia, está saliendo el agua por el tablero eléctrico. Todo eso debemos revisarlo. Ya es tarde, ya hoy estamos tarde, ya comenzó la temporada de lluvias en Venezuela, debimos haber hecho eso hace tiempo, pero esto no quiere decir que si no lo ha hecho, no lo hagas ahora. Ese es el primer llamado. Vamos a identificar, vamos a analizar de manera consciente en mi casa dónde está la brequera, cómo corto el suministro eléctrico, incluso si tengo almacenados algún producto inflamable, combustible, materiales peligrosos en mi casa. Después que hacemos esa identificación de peligros, tanto en la casa como en la comunidad, nos reunimos con nuestra comunidad, y tomamos acciones. Tomamos acciones enfocadas en gestionar ese riesgo. Es decir, identifiqué la amenaza, veo cuáles son mis vulnerabilidades como hogar, como sociedad, como empresa, como comunidad, trabajo sobre esas vulnerabilidades, veo también cuáles son mis recursos y gestiono ese riesgo. De hecho, fíjate, quizás lo ibas a preguntar más adelante, pero el tema del morral. Siempre se habla de un morralito, de un equipo de primeros auxilios o de un equipo de emergencia, de tener baterías, pero eso más que gestión de riesgo es reactivo y es asumir que el desastre va a ocurrir, es asumir que mi casa se va a inundar, que voy a tener la afectación. No con esto estoy diciendo que no lo tengamos, sí, lo podemos tener, pero el llamado es a identificar esas amenazas, tratar las vulnerabilidades para gestionar ese riesgo y evitar que el evento ocurra. Es decir, la lluvia es natural, es normal que llueva. Lo que no es normal es que se inunde mi casa. Por eso es que hoy en día no se habla de desastres naturales. Pueden ser desastres de origen natural o desastres de origen antrópico, es decir, atribuibles al humano. Quienes nos desplazamos en vehículos, porque nos enfocamos en las descargas eléctricas, pero también hemos visto esta mañana cuando yo pues salí a la calle un montón de árboles caídos, incluso árboles que caen encima de los carros. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo fundamental, como te mencionaba, desde esa identificación de amenazas y peligro, yo tengo que ver qué actor soy yo. Si soy un peatón, si soy un ciclista, si soy ama de casa y estoy en mi casa, o si soy un conductor. Si soy un conductor, lo primero es eso, evitar circular cercano a árboles que se puedan caer, dejar estacionado el vehículo en zonas donde hayan ese tipo de árboles y realmente es fácil verlo. El tema es que, y no hace falta ser a lo mejor especialista en árboles o un botánico, para poder identificar, evaluar ese árbol. Nos hemos dado cuenta, mira, el árbol ya no tiene hojas, es un árbol que toda la vida ha tenido hojas. Le cortaron las raíces, está levantando toda la cera, vienen ráfagas de viento, entonces evitemos parar nuestro vehículo ahí y circular cerca de ellos. De hecho, no solo el tema de los árboles, Beatriz, en el punto de la seguridad vial, que se habla de la regla de los 3 segundos de separación con el vehículo que estoy siguiendo, en caso de lluvias debemos aumentar esa distancia y debemos bajar la velocidad, ser más precavidos y sobre todo una de las cosas fundamentales en la conducción es evitar cambios de velocidad, es decir, movimientos bruscos, frenadas bruscas, arrancadas bruscas, cruces o curvas bruscas, es una de las cosas fundamentales en la seguridad vial, en especial los motorizados. Tú motorizado que estás ahí en tu casa, recuerda la importancia de usar el casco, de reducir la velocidad y por supuesto el motorizado que tiene experiencia sabe que cuando llueve las tapas de alcantarillas que son lisas, incluso la pintura del rayado peatonal cuando está mojado puede representar un peligro de derrame. Precaución con eso. Gracias, Helio. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con Helio Pimentel, él es primer teniente de bomberos, especialista en seguridad. Hoy, bueno, ofreciendo recomendaciones para esta temporada de lluvia. Usted puede interactuar con nosotros, enviarnos también en su reporte. Está lloviendo cerca de su casa a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa AM este martes conversando con Helio Pimentel, primer teniente de bomberos, especialista en seguridad. Esto a propósito, bueno, del inicio de la temporada de lluvias, Helio. ¿Cuáles son las recomendaciones que puedes ofrecer para quienes viven cerca de quebradas? Bueno, lo primero es recordar, además, como hablábamos en el sector anterior,
que en el segmento anterior, que después de épocas de sequía marcadas, generalmente las épocas de lluvia son fuertes. Siempre la sabiduría popular es fundamental, buscar esos abuelitos que tienen tiempo viviendo en esa zona y reconocer cuáles son los indicadores de esa quebrada, de ese río, de ese cauce, que como te decía, casi siempre esos abuelitos, esa gente sabe, mira, cuando pasa tal piedra, cuando llega a tal nivel, ya ahí la cosa es peligrosa. Existen unos dispositivos llamados sistemas de alerta temprana que incluso a nivel comunitario los podemos instalar. Igual que los pluviómetros artesanales o caseros, por llamarlo de alguna manera, en internet hay muchísima información. Pueden incluso buscar en YouTube cómo hacer un pluviómetro casero, cómo hacer un sistema de alerta temprana para quebradas. Incluso algo tan sencillo como una especie de regla, un lineómetro que llaman a veces, nos va a dar un nivel que nos permita tener esa indicación o ese conocimiento. Si tenemos comunicación con personas que viven en las cabeceras de esa cauce o de ese afluente, conocerlo, investigar, indagar y evaluar, por supuesto, el comportamiento de ese río. Yo entiendo que muchas veces es difícil separarnos de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestros enseres, pero con más razón, entonces tenemos que prepararnos. Y esa preparación incluye cosas como tener nuestros documentos importantes en sobres que puedan ser herméticos o que puedan ser secos, tenerlos escaneados, digitalizados en algún sistema de nube tipo Google Drive o Dropbox o incluso en el mismo correo electrónico, tener ese respaldo y esa comunicación también con la familia. Incluso, yo sé que es difícil, decir, bueno, eventualmente voy a tener que abandonar mi casa, pero es preferible Te iba a hablar sobre prepararse y tener esa planificación con la familia, preparar un equipaje básico y en caso de ser necesario, pues lamentablemente habrá que abandonar eso, pero ya tenerlo planificado con algún familiar. Mira, a la hora de que sea peligroso, pues tener que desalojar o evacuar la casa, lo importante es la vida, la casa y cualquier propiedad se puede recuperar. ¿Qué hacer durante una emergencia? Un árbol caído, como ya hablamos, una vía que está obstruida, las descargas eléctricas, incluso si necesito ayuda para evacuar mi vivienda. ¿A dónde se puede comunicar? ¿Nos podemos comunicar? Bueno, una de las cosas fundamentales es siempre recordar que en Venezuela el número integral de emergencias es el 911. A través del 911, el sistema integrado de emergencias del VEN 911, te podrán comunicar y coordinar con los diferentes organismos de seguridad ciudadana, grupos de rescate, cuerpos de bomberos, policía, etcétera. Sin embargo, es fundamental, lo que te mencionaba de la preparación comunitaria. No solo el caso venezolano, a nivel mundial se ha demostrado que en caso de desastres, los organismos de seguridad ciudadana, de emergencia, de primera respuesta, incluso los de segunda respuesta, las protecciones civiles, nunca se van a dar un abasto 100%. Tú como comunidad debes prepararte para, mira, ¿cómo voy a potabilizar agua en caso de desastre? Esto es fundamental y es tan sencillo como tener unas pastillas potabilizadoras de agua antes del evento. Es decir, hoy en día, ahorita vaya a su farmacia de confianza y compre sus pastillitas potabilizadoras de agua que no son tan costosas y que hay algunas para botellones de 20 litros, hay para presentación de 1 litro, para 5 litros y esto va a evitar enfermedades como diarreas o cosas por el estilo. Es decir, el llamado es que desde ya pensamos y no que seamos profetas del desastre, que seamos paranoicos, sino planificar y prevenir. Así como cuando decimos, vamos a bajar el fin de semana para la playa y planificamos nuestra salida, o cuando vamos a celebrar los 15 años de la hija, planificamos, bueno, aquí es importante planificar, entender, ya la temporada de lluvias entró, ¿qué medidas vamos a tomar? Bueno, comprar esas pastillas potabilizadoras, tener el maletín o el morral que hablamos en caso de emergencia, identificar cuáles son mis áreas de riesgos. En cuanto al tema que mencionabas, en la calle, fundamental tener mucha precaución con el tendido eléctrico. El cableado eléctrico es el que muchas veces genera algún tipo de incidente en la población. Vamos a hacer una nueva pausa. Hoy estamos conversando sobre el inicio de la temporada de lluvias. Converso con Helio Pimentel. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por TV en Instagram.
Última parte de este programa dedicado al inicio de temporada de lluvia. Sigue en el estudio el especialista Elio Pimentel, primer teniente de bomberos, especialista en seguridad. Elio, con la llegada de las lluvias también, bueno, aparecen algunas enfermedades. Llegan los mosquitos, aumentan los casos de dengue. Ya tuvimos acá a representantes de la Sociedad Venezolana de Infectología y hablábamos un poco sobre, bueno, el tema del mosquito, la importancia de fumigar, de tener mosquiteros en casa. Dengue, chikungunya, Zika, una gran cantidad de enfermedades, incluso cólera y otras relacionadas. Obviamente los principales vectores son los mosquitos, el Aedes aegypti, etcétera. Pero no solo eso, serpientes, escorpiones, muchos animales precisamente cuando se les moja su casa, ellos evacúan, ellos sí desalojan su casa, lo que estábamos hablando en el segmento anterior. Bueno, tenemos que cuidarnos obviamente de todo ese tipo de agentes biológicos, de peligros, y una de las cosas importantísimas es que nosotros hagamos lo que se llama la abatización, que es precisamente todos esos reservorios de agua, de líquido. Es tan sencillo como echarle cualquier producto. Le puedes echar un chorrito de desinfectante, un chorrito de cloro, si es una poceta o un inodoro que vas a dejar por muchos días, por ejemplo en una casa de playa o algo por el estilo. Si es en nuestro jardín, pues obviamente evitar ese tipo de acumulación de agua y cambiarla periódicamente. Pero como te decía, parece pues que es algo complejo, pero es muy sencillo aplicando cualquier cosa que contamine el agua. Contamine desde el punto de vista del mosquito, no vamos a evitar su reproducción. Por supuesto, las alcaldías que lo hacen, podemos hacer la solicitud para que hagan la fumigación en contra de mosquitos, pero como te decía, nuestra principal misión y nuestro principal trabajo como comunidad es evitar que el mosquito se reproduzca, y es tan sencillo como evitar esa acumulación de agua. Por supuesto, cuando vamos a hacer manejo de alimentos, a tener una manipulación adecuada de alimentos, recordar, y como les digo, hoy en día en internet hay muchísima información, cosas como que el pollo, contrario a lo que mucha gente cree, el pollo no se lava, el pollo se debe cocinar bien, pero no se debe lavar porque incluso hay un documental o un reportaje bien interesante sobre que eso lo que hace es dispersar las posibles salmonela o algún otro tipo de enfermedad. De manera que el llamado es a eso, a cuidar los reservorios de agua, hacer una buena manipulación de los alimentos y por supuesto el lavado de manos, que se puso tan de moda con el coronavirus, pero la importancia de lavarse muy bien las manos, por supuesto, antes y después de ir al baño, antes y después de la manipulación de alimentos y otras cosas. Importante también decir que debemos tener cuidado con el oleaje en las playas, chequear siempre las condiciones del mar antes de arriesgarnos quizás a ir a la costa, ¿no? Bueno, fíjate una cosa, vea, nosotros en Venezuela no tenemos cultura de pronóstico del tiempo como sociedad, como comunidades. No somos consumidores de los pronósticos del tiempo, de las condiciones atmosféricas, de las condiciones climáticas. De hecho, los invito a ingresar en la página web del INAME, el Instituto Nacional de Meteorología, y por supuesto indagar, como les he dicho, en internet muchísima información, pero desde ya tenemos que alfabetizarnos en todo este asunto de fenómenos climatológicos, entender la diferencia entre clima y condiciones atmosféricas, entender lo que es mar de leva, mar de fondo, oleaje, tormenta, huracán, ciclón, comprender sobre todo esto, qué carrizo es una onda tropical, qué es una tormenta tropical, una depresión, todo eso, esa fraseología o esa terminología, podemos conocerla a través de internet y por supuesto, antes de ir a la playa o antes de hacer un viaje, estudiar ese pronóstico del tiempo para incluso tomar decisiones. No solo por el tema del oleaje, todos sabemos que buen venezolano quiere ir para su playa y que esté soleada la cosa y que, bueno, podemos incluso a veces tomar la decisión. Si hay fuerte oleaje, si hay marea, mar de leva, mar de fondo, este tipo de situaciones, evitar preferiblemente ir a la playa. Nos llega un comentario a través de las redes sociales y quiero compartirlo contigo. La señora Ámbar Zambrano, ¿cuáles son los entes que ayudan en la poda de árboles grandes, sobre todo en casas tipos coloniales? ¿A quién debemos acudir? Es en Caracas. Muy buena pregunta, porque muchas veces creen que son los bomberos. Recuerden que los bomberos están para atender emergencias. El Cuerpo de Bomberos es un organismo de atención ciudadana, de administración de emergencia. La poda de árboles que estén en la ciudad es responsabilidad de cada una de las alcaldías. De hecho, recordemos que la alcaldía es el principal responsable de la gestión de riesgo, obviamente en conjunto con la sociedad, con las comunidades. Si el árbol está adentro de su casa, es su responsabilidad, es un árbol que es su propiedad. Y si ese árbol se cae hacia un vecino, usted debe responder por ese daño.
En ese caso, usted debe dirigirse igual a la parte de ambiente de cada una de las alcaldías para solicitar el permiso de poda en caso de que esté en riesgo, pero la poda la debe cubrir usted. No es responsabilidad ni tarea de los organismos de seguridad ciudadana ni de las alcaldías. En el caso de los bomberos, apoyan en caso de que hay una vía obstruida, de que haya alguna propiedad en riesgo inminente o que haya obviamente personas atrapadas, algún lesionado o algo por el estilo. Pero recordemos, en la calle es responsabilidad de las alcaldías y en nuestra casa es responsabilidad nuestra. Elio, quiero aprovechar tu presencia aquí como experto en seguridad también para hablar un poquito sobre la seguridad en el hogar. Esos tipsitos que tú siempre brindas y que son, bueno, tan valiosos. Cuidado con las bombonas de gas, incendios, accidentes que podemos evitar. Bueno, anota ahí, tú que estás en tu casa, desde ya al terminar el programa vas a ir y vas a hacer esa evaluación de peligros. Identifica cuáles son los peligros, cómo está el tema eléctrico, cómo está la bombona de gas, cómo acabas de decir, mis instalaciones, si tengo productos de limpieza o no, cuáles son las áreas inundables, hay sumideros que estén tapados o alcantarillas. Y después tomar acciones desde mi vulnerabilidad y con qué recursos cuento. Cómo además engrano eso con mi comunidad, con mi sociedad, brequeras, instalaciones eléctricas, áreas inundables, materiales peligrosos, productos de limpieza, mis documentos, toda esa información es fundamental y es clave hacia una gestión de riesgo. Gracias por acompañarnos este martes. Por favor, dinos dónde podemos encontrarte. A través de @Epsica, estamos en todas las redes sociales, la organización que represento, ahí podemos apoyarlos, incluso de manera gratuita, comunidades, juntas de vecinos, asociaciones de vecinos, edificios. Estamos dispuestos a dar charlas gratuitas de este tema de lluvia, primeros auxilios, incendios y cualquier otra amenaza en su organización. @Epsica. Gracias, conversé con Elio Pimentel, primer teniente de bomberos, especialista en seguridad. Hoy, bueno, el inicio de la temporada de lluvias. A usted gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Tenemos una cita este miércoles a las 9:30 de la mañana.